que se encuentran en las aves y hacer un énfasis en las aves de corral que tienen importancia económica. Siguiente. Bien, en las aves que se consumen, ustedes saben que actualmente una de las principales fuentes de proteína para el ser humano a nivel mundial ha terminado siendo las aves de corral, ¿no? Las gallináceas, tanto por la postura de huevos y por la carne, ¿no? Y harán pues 40, 50 años, no eran las aves de corral la principal fuente proteica en la mesa, eran la carne de ganado vacuno, de ganado ovino, que se consumían diariamente o de vez en cuando de acuerdo a las condiciones económicas de la familia. Pero la avicultura dio un vuelco enorme al implementar todo un conjunto de procesos para la crianza de las aves y poderlas poner a disposición de las mesas cuando estas aves todavía no alcanzaban su adultez, ¿no? Tan es así que, bueno, en nuestro país uno de los platos favoritos es el pollo a la brasa, ¿no? Que es nuestro plato bandera junto con otros. Sin embargo, la crianza de las aves ha ido teniendo con el tiempo también algunas dificultades muy serias. Hace unos días conversábamos con los jóvenes sobre cuáles son los factores que facilitan la presencia de algunos tipos de parásitos, ¿no? Y señalábamos que uno de los factores de los cuales aprovechan los parásitos es el hacinamiento, ¿no? Y al tener a las aves de corral en los famosos galpones, se genera un ambiente muy apropiado para que determinados parásitos puedan incrementar su presencia. Y eso es lo que ocurre con un grupo de parásitos que corresponden a los coccidios. Entonces, uno de los problemas serios que afronta, ¿no?, la industria avícola es la coccidiosis aviar, que afecta fundamentalmente el intestino de las aves. Entonces, la coccidiosis es la enfermedad causada por un grupo de protozoarios del grupo de los apicomplexa, ¿no? Apicomplexa, ¿por qué le llamamos así? Porque tienen los zoitos, tienen en la parte anterior un aparato, una estructura apical que les permite introducirse. En este caso, los zoitos que ingresan a las células intestinales tienen esa característica que les permite, ¿no?, penetrar en las células de la pared intestinal. Y la coccidiosis es causada por un grupo de estos parásitos, ¿no?, de los apicomplexa, ¿no?, de la familia Eimeridae. Ustedes en la clase pasada ya han visto a un parásito de este grupo de los Eimeridae. ¿Alguno se acuerda? Por favor. A ver, Londoñe, ¿qué coccidio hemos visto en la práctica pasada? Hola. La Eimeria. Claro, hemos visto una Eimeria sp. ¿En dónde? ¿Cuál era su localización? En jurel, ¿no? Hemos visto en el hígado del jurel, hemos visto las eimerias. Bueno, dentro de ese grupo de eimerias hay uno que tiene especificidad por las aves, y es lo que vamos a revisar ahora, ¿no? Estas eimerias se encuentran en diferentes especies de aves, no solamente en las gallináceas, pero, ¿no?,
en las gallináceas alcanza una mayor repercusión económica, ¿no? La coccidiosis aviar es de transmisión horizontal. A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir qué significa transmisión horizontal? No. Si hay transmisión horizontal, también existe en otros organismos la transmisión vertical. ¿Qué diferencia? Si yo señalo, son de transmisión horizontal, ¿a qué me estoy refiriendo? Azucena, ¿está por ahí Azucena? A ver, Evelyn. Bueno, profesora, la transmisión horizontal sería que se traspasa de especie a especie, y la vertical sería de una especie a sus descendientes. O sea, ¿Una especie a dónde? No escuché. a sus descendientes, o sea, a los que le siguen después. Una Mm, generación vamos después. bien, sí. Entonces, una transmisión vertical se refiere cuando estoy ocupada. Una transmisión vertical se refiere cuando el parásito es transmitido de la madre al hijo, ¿no? Hay enfermedades que, por ejemplo, la tripanosomiasis, ¿no? Se pueden transmitir de la madre al hijo por la sangre, al feto, ¿no? Y de esa manera el niño puede nacer ya infectado, ¿no? Es una transmisión vertical. Y una transmisión horizontal es cuando la infección es de un individuo al otro, ¿no? De una especie o también de otra especie, ¿no? Porque a veces hay parásitos que no son tan específicos, ¿no? La especificidad no es igual en todos los parásitos. Algunos son muy específicos y otros parásitos tienen una capacidad de infectar a varias especies de hospedadores. Bien, entonces ahora sí estamos hablando de qué significa una transmisión horizontal. Y esa transmisión horizontal, es decir, un ave infecta a otra ave, ¿no? ¿No? Se debe a la ingestión de un estadio del coccidio, que es el ooquiste. Y ese ooquiste tiene que estar esporulado, ¿no? Que va a dar lugar ya a todo un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Que van a causar problemas dependiendo de la magnitud de la presencia del parásito. Siguiente, Raúl. Bien, entonces estamos hablando de los Eimeridae y vamos a referirnos específicamente al género Eimeria. Siguiente. Aquí les presento el ciclo de vida de Eimeria. En el ciclo de vida de Eimeria hay una etapa o fase llamada exógena, que quiere decir que se realiza fuera del hospedador, ¿no? Esa fase, vamos a irnos a la imagen, ¿no? Es la fase, es en el día 7, vamos a ver, no sé si lo ven, ¿no? Cuando los ooquistes son eliminados por el hospedador. Estos ooquistes son eliminados junto con la materia fecal, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos señalando que Eimeria vive en el intestino y vamos a ver que también hay especificidad por determinada región del intestino dependiendo de la especie de Eimeria. Entonces, cuando un ave, ¿no? Un pollo, está infectado, en determinado momento empieza a eliminar ooquistes. Pero estos ooquistes, a diferencia de los ooquistes que ustedes vieron en el hígado del pez, estos ooquistes que elimina el ave
son oquistes inmaduros, son oquistes aún no esporulados y por tanto son oquistes no infectivos. ¿Qué quiere decir? Si cae el oquiste al suelo y otra ave, otro pollito que está allí en el galpón, ingiere ese oquiste inmaduro, no se va a infectar. ¿Por qué? Porque el oquiste, para ser infectivo, tiene que haber pasado un periodo de tiempo en el ambiente, ¿no? Durando entre 4 a 7 días, generalmente puede ser 2, 4 a 5 días, en los que el ooquiste, que tiene una masa citoplasmática, comienza a dividirse y genera los esporoquistes. Genera 4 esporoquistes. Continúa su proceso de esporulación, ¿no? Y el periodo de demora de esa esporulación va a depender de la temperatura, la humedad, fundamentalmente. Es decir, las condiciones ambientales van a facilitar una esporulación más rápida o más lenta, de tal manera que al cabo de unos días comienza ya a formarse dentro de cada esporoquiste los esporozoitos. Entonces tenemos un ooquiste maduro igual ooquiste esporulado que va a contener 4 esporoquistes y dentro de cada esporoquiste se van a generar 2 esporozoitos. Por tanto, un ooquiste maduro, cuando ingrese al hospedador, tendrá la posibilidad de incorporar a este hospedador, ¿no? 8 individuos en total, porque van a ser 8 esporozoitos que contiene cada ooquiste maduro. Si alguien no entiende algo de lo que estoy señalando, por favor me avisa. Entonces, una vez que ese ooquiste está completamente esporulado, es decir, tiene 4 esporoquistes y por tanto 8 esporozoitos, ya se convierte en un ooquiste infectivo. La forma infectiva entonces de Eimeria es el ooquiste maduro, el ooquiste esporulado, completamente esporulado. En ese momento, si es que un ave ingiere el ooquiste esporulado, entonces empieza la fase endógena. Es decir, ingresa el parásito, ¿no?, en forma de ooquiste esporulado y a nivel de la molleja es que las cubiertas se desintegran y se liberan los esporozoitos. O sea, por cada ooquiste hay 8 individuos que están ya desarrollándose. Esos esporozoitos liberados, gracias a esa característica, a esa estructura apical que tienen, como por eso llamados apicomplexa, entonces se introducen a las células epiteliales del tubo digestivo y comienza una fase llamada fase esquizogónica. Es decir, cada esporozoito, al ingresar a la célula epitelial, se transforma en un trofozoito. Y ese trofozoito se multiplica y va a generar el otro estadio que se llama esquizonte. Ese esquizonte, al terminar su desarrollo, rompe la célula intestinal y se liberan otra vez zoitos, se liberan merozoitos que ingresan a otras células intestinales y van así multiplicándose e invadiendo y dañando las células de la pared intestinal. Pero algunos de estos zoitos
que salen de los esquizontes, en vez de volver a hacer esquizogonia, se transforman en gametocitos. Gametocitos masculinos, ¿no? Que van a ser un grupo, se transforman en un conjunto de gametocitos masculinos y gametocitos femeninos. Se da la fecundación, se da la gametogonia, ¿no? Se da la fecundación y se forma el oocineto. Ese oocineto endurece su cubierta y se transforma en un ooquiste, que en su interior tiene un citoplasma aún no dividido y a ese le llamamos ooquiste no esporulado o quiste inmaduro, que es el que va a salir junto con la materia fecal al exterior. Entonces, repito, en la zona que está más oscura de la lámina, ustedes están apreciando la fase exógena del ciclo biológico de Himeria y en la otra región ustedes observan la fase endógena, ¿no? Que se da en el hospedador, en este caso en las aves de corral. Siguiente. Este es otro cuadro, ¿no? Similar a ese en el que podemos apreciar a la estructura apical que tienen los zoitos y que por ello están ubicados dentro de un gran grupo que son los apicomplexa. Esos ciclos biológicos se presentan en diferentes tipos de apicomplexa, ¿no? El que haya pues una fase esquizogónica, una fase gametogónica, ¿no? Es decir, y entonces estamos hablando de una reproducción asexual y una reproducción sexual, ¿no? De este parásito. Y el medio ambiente juega un rol muy importante, ¿no? Porque permite, facilita la esporulación. Siguiente. No. Ya lo hemos señalado, ¿no? Esa fase exógena, ¿no? Es una fase que el parásito va a tener que enfrentar temperatura, humedad, ¿no? Características del suelo donde caiga, ¿no? Para poder desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, el amoníaco a veces retarda el desarrollo de los, esporozoitos dentro de los esporoquistes, ¿no? Entonces, las condiciones ideales dependen de la temperatura, ¿no? Si la temperatura es baja, retarda. Si la temperatura está entre 20 y 29, va a demorar de 18 horas, 21 horas o 24 horas, según digamos, la temperatura a la que estén sometidas. Temperaturas altas también son de riesgo para el ooquiste. Siguiente. Aquí señalamos algunas de las características de la transmisión de Himeria, ¿no? Especie específica, sí, ¿no? De acuerdo a los estudios que se han hecho, hay especies que habitan en determinados tipos de aves, ¿no? Aves de corral, otras en pavos, otras pueden estar en otro tipo de aves, pero el hacinamiento juega un rol fundamental y por eso es que la industria avícola se ve muy afectada por Himeria porque ha logrado, ¿no?, aprovechar las condiciones de la crianza de las aves para multiplicarse y generar grandes pérdidas. La transmisión horizontal, ya la hemos señalado, la vía de transmisión es la vía oral, ¿no? Porque es por la alimentación. El pollo al recoger del suelo junto con los alimentos o zonas donde hayan las condiciones como para que hayan quedado las heces de los pollos infectados, va a facilitar
ingreso de los ooquistes. La edad también. En la etapa en que son las aves jóvenes son más susceptibles que en la etapa adulta. El manejo es muy importante, ¿no? El cambio de las camas, donde se encuentran las aves, ¿no? La iluminación, la ventilación, la cantidad de aves, la incorporación de algún ave enferma, ¿no? Puede ser fatal para un galpón, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? La situación higiénica en la cual se encuentren en las aves, ¿no? La cama, los bebederos, los comederos y la presencia de fomites, ¿no? La presencia de, puede ser, también moscas, cucarachas, ¿no? Polvo, el personal, ¿no? Equipos que puedan entrar, las visitas, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han visitado alguna granja avícola. Las avícolas, las más conocidas, hablemos, ¿no? Tipo San Fernando, tienen galpones en diferentes zonas de nuestra costa, y eso sí habrán podido ustedes apreciar, ¿no? Quienes cuidan mucho, ¿no? Y para evitar eimeria, salmonela y otras infecciones que pueden presentarse en los galpones, ¿no? Ellos tienen un control estricto para el ingreso de las personas, ingreso de los carros que puedan llegar a estas granjas, ¿no? Recuerdo haber pasado por San Fernando en una de las granjas, eh, todas las llantas son rociadas con desinfectantes antes de poder atravesar algunas zonas avícolas. Y las personas que ingresan primero tienen que pasar por un control, sobre todo a nivel de las suelas de los zapatos, para evitar que estén trayendo, ¿no? Material contaminante al lugar. Siguiente. A ver, ¿qué eimerias hay en la avicultura? ¿No? ¿No? Tenemos Eimeria acerbulina, Eimeria necatrix, Eimeria tenela, ¿no? Pero va a depender de cuál es la ubicación. Siguiente, por favor. Miren, se les ha pedido para la práctica, ¿no? A quienes están encargados, traer el intestino del ave. Y es muy importante que ustedes, al momento de revisar, aprecien las secciones del intestino del ave, ¿no? Una zona, ¿no? La zona del intestino anterior, la zona del duodeno, la zona del intestino medio o yeyuno y la zona del intestino delgado posterior. Entonces, el intestino delgado, ¿no? Dividido en 3 zonas, luego el intestino grueso y fundamentalmente los ciegos. Esas secciones, ¿no? Duodeno, yeyuno, íleon, y los ciegos van a ser muy importantes para poder revisar y buscar, ¿no? Los diferentes estadios. Siguiente. Bien. Entre las más importantes eimerias, ¿no? Está Eimeria acerbulina, que de acuerdo al esquema que les mostré a la figura, ¿no? Se encuentran en la región del duodeno, ¿no? Suelen causar una enteritis catarral ligera, ¿no? Como digamos, una diarrea ligera, ¿no? Eimeria máxima, más bien se localiza en el intestino medio, ¿no? Y genera una enteritis con mucho mucus, ¿no? Y la cubierta se va engrosando, la pared de esa región del intestino se va engrosando.
Se ven también petequias, o sea, pequeñas zonas hemorrágicas muy, muy finas. Eimeria necatrix se localiza en el intestino medio y causa enteritis hemorrágica, ¿no? Mucho más agresiva esa Eimeria necatrix. Siempre considerando también el número de parásitos que haya, pero Eimeria necatrix es sumamente agresiva. Eimeria tenela. Ustedes el lunes van a revisar los ciegos. ¿Por qué? Porque es muy probable que encuentren Eimeria tenela, que es una de las más, digamos, patógenas, porque causa una lesión denominada tiflitis hemorrágica. Hay engrosamiento, hay hemorragia. Eimeria brunetti, en cambio, se localiza en el intestino posterior y ocasiona enteritis de tipo necrótico, hay inflamación, ¿no? Hay daño del tejido. Siguiente. Miren, aquí les estoy mostrando, ¿no? Cómo Eimeria tiene predilección por determinada zona del intestino, ¿no? Pueden ver en el caso de Eimeria acerbulina, ¿no? Se ubica en la parte anterior del intestino delgado, ¿no? Eimeria brunetti se encuentra en la porción ya del íleon recto, ¿no? ¿No? Y en el caso de Eimeria máxima, se localiza en el intestino delgado medio, ¿no? Eimeria mitis en la porción distal del intestino delgado, Eimeria necatrix, ¿no? En la porción media, intestino delgado medio, ¿no? ¿No? La Eimeria precox se localiza en el intestino delgado anterior y la Eimeria tenela en el ciego. Observen, jóvenes, ¿no? Esa predilección según la especie de determinada zona del intestino del ave. Siguiente. ¿No? Entonces, ahora vamos a revisar rápidamente cuáles son las más perjudiciales. Ustedes pueden ver acá a la derecha, miren esos dos ciegos, miren el color que tiene, ¿no? Negruzco, ¿no? Pobre pollo, ¿no? Sus ciegos terminan totalmente dañados, ¿no? ¿Quién ocasiona esto? Eimeria tenela, ¿no? ¿Qué causa lo que llamamos coccidiosis fecal, ¿no? Una diarrea sanguinolenta aguda. ¿Cómo quedan esos ciegos? Y observen los quistes, los ooquistes, perdón, que miden 32 por 19 micrómetros. No tienen micrópilo, eso es importante para poder detectar de qué especie tratamos, ¿no? Y va a presentar un cuerpo residual. Entonces, Eimeria tenela tiene esa característica de ser tan nociva, ¿no? No micrópilo y con cuerpo residual en el interior del ooquiste. Entonces, esas características son las que permiten reconocerla, porque se parecen bastante todas, ¿no? Y, claro, cuando se hace necropsia, se va a observar lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? Que le llamamos tiflitis hemorrágica. Los ciegos dilatados, hemorragias, ¿no? Coágulos de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ciclo han ido los parásitos haciendo la esquizogonia, entrando a uno y otra célula, ¿no? De la pared del ciego y han ido dañando esas células, ¿no? Genera una alta tasa de mortalidad. Eso todo un problema muy serio, ¿no? Algunos animales van a sobrevivir y van a expulsar, ¿no? Como si fueran unos ladrillitos, ¿no? La materia fecal, ¿no? De color amarillento, que corresponden pues al contenido que se produjo
referente a la coagulación, al daño que han sufrido las paredes por la esquizogonia que se ha ido generando, ¿no? Entonces, esa eimeria es una de las más peligrosas para quienes se encargan de este tipo de actividad. Siguiente. Miren, ahí hay varias formas de oquistes. Entonces, muy importante para reconocer, ¿no?, a qué eimeria corresponde es observar, en el caso de Eimeria necatrix, que es la figura A, que es la que vamos a, ¿no? Eimeria necatrix y Eimeria tenela. Habíamos hablado de Eimeria tenela en ese momento, ¿no? Es el que corresponde a la figura D, ¿no? Este oquiste es bastante grande, ¿no? Mide 32 por 19 micrómetros, no tiene micrópilo y con cuerpo residual. En cambio, la otra eimeria que también es muy agresiva es Eimeria necatrix, que está en la figura A, ¿no? Y que más bien tiene micrópilo y carece de cuerpo residual, ¿no? Son las diferencias. Siguiente. Siguiente. Vamos. Aquí tienen las formas, ¿no?, que poseen los ooquistes, ¿no? Importante el tamaño, la presencia o ausencia de esa abertura que se llama micrópilo, por donde van a salir los esporoquistes. En realidad, en el proceso de traslado ya del ooquiste en el interior del ave comienzan las cubiertas se van desintegrando, ¿no? Pero algunos tienen micrópilo y otros no, ¿no? Entonces, Necatrix no tiene, perdón, Necatrix tiene micrópilo más bien. Tiene una abertura en una región y no tiene cuerpo residual. Siguiente. Bueno, este es un cuadro, ¿no?, que se los dejo para que ustedes aprecien, ¿no?, cuál es el grado de patogenicidad, ¿no? Pueden apreciar allí cómo algunas especies, ¿no?, tienen hasta 3 cruces, ¿no? Eimeria brunetti, Eimeria tenela, Eimeria necatrix, ¿no? Y nos está señalando el alto grado de patogenicidad y la ubicación de estas eimerias, ¿no? Eimeria necatrix se localiza, a diferencia de Eimeria tenela, en el yeyuno, en el íleo y en el ciego. Siguiente. ¿Cuáles son los factores que facilitan o impiden la presencia de eimerias? Uno es el factor del parásito, ¿no? El número de oquistes que puedan estar como carga parasitaria. La patogenicidad, ¿no? En el cuadro anterior hemos visto que hay algunas especies que son muy poco patógenas, ¿no? En cambio hay otras que son muy agresivas, ¿no? Y también la habilidad inmunogénica, ¿no? En el caso del hospedador, la susceptibilidad va a estar marcada por diferentes razones, ¿no? Puede ser que presente mayor o menor susceptibilidad, dependiendo de los grados de resistencia que hayan ido también presentando en los mismos parásitos, la capacidad de recuperación, la sensibilidad a los anticoccidiales, ¿no? Y el medio ambiente, ¿no? Las condiciones en que se encuentran las aves que van a facilitar o no la presencia de los parásitos. Siguiente. Miren estos pollitos, ¿no? Son pollitos que ya están enfermos, no quieren comer. Miren las plumas, ¿no? Son unas plumas que están erizadas, no, no están activos, están con
una depresión muy marcada, la cresta pálida, ¿no? Empiezan a eliminar heces diarreicas o sanguinolentas y comienzan a morir. Siguiente. Siguiente. Raúl, ¿qué pasó? Hola Raúl, continuamos. Bien, aquí viene el tema de cómo percatarse de la presencia del parásito. Generalmente las grandes empresas avícolas tienen laboratorios donde van haciendo un estudio de la presencia de parásitos en sus galpones, ¿no? Hemos tenido egresados que han estado trabajando y algunos que están en las grandes avícolas, ¿no? Haciendo los exámenes coprológicos, ¿no? Verificando la intensidad parasitaria. Para eso se usa la técnica de McMaster, ¿no? Que permite no solamente determinar la presencia, sino cuantificar por gramo de heces. Entonces, se hace muestreo en las granjas, continuamente se está haciendo un muestreo, ¿no? Se está haciendo un recuento de oquistes por gramo de materia fecal, OPG, ¿no? Para poder determinar la intensidad parasitaria, si hay un galpón que hay que desactivar o no, ¿no? El análisis de las camas, porque no solamente se revisa en la materia fecal, sino también las camas en donde reposan las aves, para ver cuántos oquísteres por gramo de cama se encuentran, ¿no? Y las necropsias para poder apreciar la situación de las lesiones, ¿no? También hay estudios más finos de histopatología, confirmación por PCR para determinar con más precisión cuál es la especie, y la evaluación de resistencia a anticoccidiales. Siguiente. No. Es importante reconocer que algunos de los signos y síntomas que se presentan en las aves pueden confundirse con otros problemas, ¿no? Tanto de tipo parasitario como histomoniosis, ¿no? Céstodos, nemátodos, o también con bacterias como Escherichia coli, Salmonella, Clostridium, ¿no? Newcastle, Marek, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Sigue? Siguiente. ¿No? Entonces, cuando los biólogos o veterinarios, porque hay biólogos que trabajan, hay veterinarios que obviamente por su misma formación, que también tienen buena formación en parasitología veterinaria, ¿no? Se encargan de hacer la revisión, control y la presentación de medidas. Entonces, cada galpón de la granja es revisado y aquí estamos mostrando, ¿no? Las muestras que se toman, ¿no? Generalmente son 5 muestras, ¿no? Como pueden apreciar, haciendo un esquema, van tomando las muestras de cada galpón, luego las van mezclando, hacen una mezcla y finalmente pesan a 500 gramos y esto lo trabajan haciendo un McMaster para luego determinar cuál es la carga parasitaria y de esa manera tomar las medidas que correspondan. Entonces, el McMaster es una técnica que permite no solamente la observación, sino la verificación cuantitativa. Es una plaquita McMaster en la cual se coloca, ¿no?, una pequeña porción
de esa muestra final para poder detectar la presencia de los parásitos. En este caso de los ooquistes. Siguiente. Entonces ahí está, ¿no?, la cámara McMaster, ¿no?, que es parecida a una Neubauer. Incluso hay algunos, en algunas granjas utilizan la cámara Neubauer, pero haciendo un proceso previo de sedimentación y flotación. Entonces, lo que les estoy mostrando ahí a la izquierda es una cámara McMaster, ¿no?, en cuyo interior se va colocando una pequeña porción de la materia fecal tratada para poder determinar cuántos ooquistes por gramo se encuentran en ese galpón, ¿no? Luego, ¿no?, las muestras positivas se colocan en bicromato de potasio para que la esporulación sea rápida y se pueda hacer la identificación morfométrica del ooquiste, ¿no? Es decir, tiene micrópilo, tiene cuerpo residual, qué tamaño tiene, dónde se le, cuando se hace la revisión del intestino de algunas de las aves sacrificadas, en qué zona se encontró, y de esa manera se verifica cuál de las eimerias es la que está causando perjuicio. Siguiente. Miren ahí la identificación morfométrica, ¿no? Hoy en día existen, ustedes ya han hecho la morfometría en la segunda práctica que hemos tenido, ¿no? Y ahora hay softwares muy interesantes con los cuales rápidamente se puede ir pasando la lámina y detecta, ¿no?, el sistema mediante la medición del diámetro mayor, el diámetro menor, ¿no?, del tipo de especie de coccidio del que se trata. Entonces está facilitando mucho la revisión, la supervisión de los coccidios que se encuentren presentes, ¿no? Entonces ya nosotros hemos empleado, utilizando el ocular micrométrico, ¿no?, la lámina patrón, para poder determinar esas medidas. Hoy en día, ya con los software que se han preparado especialmente para coccidios, esa identificación es mucho más rápida. Siguiente. ¿No? Ahora, también ya se hacen estudios más finos, ¿no?, para poder precisar a qué especie pertenecen, empleándose pues el diagnóstico molecular, ¿no? Entonces se utilizan pues caracterización molecular, ¿no?, empleando la región del DNA ribosomal para poder detectar mediante PCR qué especie de eimeria se encuentra, ¿no? Entonces ahí tienen el gen ITS1, ¿no? Se permite la verificación acá de Eimeria necatrix, ¿no? Siguiente. ¿No? Miren, bueno, ahí se está haciendo una revisión minuciosa de la zona del intestino que está siendo afectada, ¿no? Y de las formas que es en desarrollo. Miren esos pollos muy pálidos, ¿no?, que ya están indicando la presencia de una coccidiosis, pero a nivel subclínico, quiere decir que está empezando, ¿no?, una infección en determinado galpón, y ahí es cuando hay que hacer todo el tratamiento antes de que la infección sea mayor. Siguiente. Hay varias medidas que se toman, ¿no? Se utilizan anticoccidiales, y continuamente también se está revisando. ¿Por qué? Porque
cuando va pasando el tiempo y el uso de determinados anticoccidiales, si no se hace un buen trabajo, también se va generando resistencia anticoccidial, ¿no? Y finalmente hay que cambiar de estrategia para el control de los coccidios. Entonces también hay todo un conjunto de acciones para poder hacer el diagnóstico de si el anticoccidial que se está empleando está siendo útil o hay que hacer un cambio. Siguiente. Entonces, eso, ese estudio que se tiene que hacer periódicamente, ¿no? Permite determinar si el tratamiento que se emplee está siendo adecuado, si ha disminuido la cantidad de oquistes, ¿no? Si, o si las condiciones ambientales están facilitando todavía la esporulación de Eimeria, qué tal está la limpieza, la desinfección, el aislamiento. Realmente el control en las grandes granjas avícolas es sumamente estricto. Ahí he tenido ocasión de apreciar por qué, porque después el riesgo es muy grande. Siguiente. Siguiente. Entonces, se pueden utilizar, ¿no?, diferentes estrategias, estrategias químicas, ¿no?, para poder enfrentar anticoccidiales, para poder enfrentar la presencia de estos coccidios. Siguiente. ¿No? Hay fármacos, ¿no?, de tipo químico, hay ionóforos, hay coccidiostatos, que son los que inhiben el crecimiento, o sea, la maduración de los coccidios. En cambio, hay coccidicidas que interrumpen el ciclo, ¿no? Entonces, coccidiostáticos que se dan a las aves para que no continúen ese proceso de esquizogonia en el hospedador, ¿no? Siga, siguiente. ¿No? Ahí están diferentes drogas y cuál es el blanco de las drogas, ¿no? En la mayoría de casos es a nivel de esporozoitos, ¿no? Su blanco es el esporozoito, ¿no? En otros casos es en los diferentes estadios, en la fase esquizogónica, en la fase gametogónica, ¿no? Eh, o en la fase de merozoitos. Entonces, esa actividad eh, eh, tiene diferentes posibilidades y se han hecho estudios con varias especies, sobre todo con las más agresivas. Siguiente. ¿No? Aquí son las drogas que se están utilizando, las sulfonamidas, ¿no? El modo de acción, ¿no?, que se han podido verificar, ¿no?, y la etapa en la cual actúan. Y sobre todo, como pueden apreciar en esa lámina, ¿no?, más ha sido el esfuerzo contra Eimeria tenela por las características que les he señalado, ¿no? Entonces, estos anticoccidiales, ¿no?, inhiben ácido fólico, son antagonistas de tiamina, bloqueo de la respiración, actuando sobre las generaciones de esquizogonias o de esporozoitos. Siguiente. Ahora, ¿se han preparado vacunas? Sí, señores. Hay vacunas, ¿no?, utilizando cepas atenuadas de Eimeria, ¿no? ¿No? Y son muy efectivas, disminuyendo la colonización intestinal, disminuyen las lesiones, la vía es oral, hay una dosis, se ha apreciado que no hay inmunidad cruzada, y ustedes me dirán, entonces, ya no hay problema. No, sí hay problema. Hay que vacunar
a cientos de aves, el costo es muy alto. La cobertura es grande. No, las vacunas que hay, los gastos no están en concordancia con las ganancias que puede establecerse en los galpones. Entonces las vacunas hoy en día todavía tienen precios muy altos y no están al alcance como para poder trabajar en bien de, cuando uno habla de costo-beneficio, ¿no? Que estamos hablando pues de empresas privadas que tienen que considerar el costo-beneficio fundamentalmente. Siguiente. Bien, entonces ya hemos hecho una revisión de de este grupo de apicomplexas que son las eimerias. Ahora vamos a pasar a otros apicomplexas, ¿no? Que ya lo conocen también ustedes, porque lo hemos visto cuando han tomado la muestra de sangre de las palomas, ¿no es cierto? Entonces me estoy refiriendo a un parásito que causa lo que algunos le llaman paludismo aviar, que es el Hemoproteus columbae, ¿no? A diferencia de los coccidios que hemos revisado, ¿no? Estos apicomplexa tienen ciclo de vida indirecto, es decir, van a requerir de vectores para poder trasladarse de una ave a otra, ¿no? Y esos vectores son moscas hematófagas, ¿no? De los géneros Pseudolinchia y Linchia. Entonces, cuando ustedes han visto esas palomitas que están ahora en gran cantidad, también el hacinamiento también ayuda al Hemoproteus a multiplicarse, ¿no? Siempre por ahí van a estar las moscas. Esas moscas a veces están debajo del ala de la paloma, ahí alimentándose de la sangre. Entonces, si están infectadas, van a infectar a las aves, a ese tipo de aves, ¿no? Lo que, no sé si recordarán, hemos visto, ¿no? En los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿no? De las aves, que son nucleados, a diferencia de los glóbulos rojos humanos, ¿no? Allí lo que podemos apreciar es una etapa del ciclo que se da en el hospedador aviar. Vamos a ver los gametos dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Que tienen gránulos de pigmento. En cambio, las formas exoeritrocíticas van a encontrarse en el endotelio de los vasos sanguíneos a nivel fundamentalmente pulmonar. Ahora, la presencia de Hemoproteus ha sido estudiada y se ha apreciado que hay una cierta buena relación, vamos a decirle entre comillas, entre el parásito y el hospedador. La patogenicidad está muy controlada, ¿no? Es un parásito que se ha sabido adaptar de tal manera que las lesiones o los daños que produce en las palomas son leves. Puede ser anemia leve, agrandamiento del vaso, del hígado, pero a veces vemos a las palomas, ¿no?, en un estado de salud bastante bueno, a pesar de que tienen a Hemoproteus columbae, ¿no? Entonces, apreciamos que este parásito, ¿no?, ha logrado una relación muy buena con su hospedador, porque el animal lo tiene, permite su multiplicación, pero no se pone en riesgo la salud del hospedador, ¿no? A veces se ha apreciado también cierta baja en la capacidad reproductiva de las hembras de las palomas, ¿no? Siguiente.
Entonces, el vector es un artrópodo, es un insecto hematófago. En ese vector ocurre la fase esporogónica. Y el hospedador vertebrado, que es el ave, se va a desarrollar la esquizogonia y la gametogonia, ¿no? Si hacemos un paralelo con las eimerias, diríamos que la esquizogonia y la gametogonia, en el caso de las eimerias, se da en las células intestinales, ¿no? Y la fase esporogónica se da en el medio ambiente, donde el ooquiste termina teniendo a los esporozoitos. En este caso, no. En la fase esporogónica se da en el vector y la fase esquizogónica y gametogónica en el ave. Siguiente. Bien, el día que trajeron las palomas también hicimos la búsqueda, ¿no? En la boca, en el buche, de otro parásito, en este caso es un flagelado, Trichomonas gallinae, ¿no? Allí pueden apreciar, este es un flagelado que mide de 7 a 18 micrómetros, que tiene 4 flagelos anteriores y uno que bordea una membrana ondulante, ¿no? Y el núcleo se encuentra en la parte anterior, está bien teñida, ¿no? En la parte anterior hay una masa bien oscura que corresponde al núcleo, ¿no? También tiene otra estructura que viene a ser como la columna vertebral del flagelado, al que llamamos axostilo. Y como pueden ver allí, este parásito en las aves, como palomas, causa, digamos, riesgos también mínimos, ¿no? Sí, y las palomas son alimento para las aves rapaces. Y ahí sí viene el problema, ¿no? Las aves rapaces, al ingerir, ¿no?, una paloma que esté infectada con tricomonas, termina infectándose. Y a la rapaz sí le causa mayor problema a nivel de la boca y del tracto intestinal. Por eso ahí está la figura, la paloma como una blanca paloma, ¿no? Llevando una hojita de laurel, está llevando sus tricomonas, no sufre mucho, pero el ave rapaz sí se va a infectar al ingerir a la paloma, ¿no? A la mansa paloma que viene ya con su carga parasitaria. Siguiente. Ahí vemos, ¿no? En la taxonomía, ¿no? La tricomona, el hospedador definitivo son las aves, ¿no? El estadio, ¿cuántos estadios tiene tricomonas, ¿no? Es curioso, tricomonas, hasta donde se ha estudiado y se ha buscado y algunos han creído encontrar quistes, hasta hoy en día, la fase que se conoce es la fase de trofozoito, ¿no? Y pueden ver ahí sus flagelos anteriores, el flagelo bordeando la membrana ondulante, ¿no? El axostilo, como si fuera la columna vertebral, el núcleo, ¿no? Y el blefaroplasto, ¿no? ¿Cómo se infecta una paloma? Si estos son trofozoitos, son formas muy frágiles, muy sensibles. Ustedes saben que cuando los polluelos, los palominos, están en el nido, ¿no?, son alimentados por los padres. Entonces, si la madre o el padre, porque aquí la pareja de aves cuida a sus polluelos, ¿no?, alguno de ellos está infectado, o los dos, entonces, al momento de darles el alimento, ¿no?, la leche de buche, como le llaman, también les transfieren los trofozoitos de tricomonas. Por eso es que este parásito está logrando sobrevivir en el tiempo, a pesar de no tener una fase quística que
generalmente la conocemos como una fase pues mucho más resistente a condiciones ambientales. Pero el contagio se da de esa manera, ¿no? Directamente, ¿no? De los padres a los polluelos, o también entre las mismas palomas, ¿no? Las palomas son muy cariñosas, la paloma hembra o la paloma macho, ¿no? Tiende también a, a estar con su pareja y en ese momento puede trasladarle también, ¿no? Las tricomonas de un animal ya adulto a otro y ellos a sus polluelos. Entonces vamos a encontrar a tricomonas en la orofaringe, en el esófago, en el buche, en el proventrículo, ¿no? Generalmente. Ya hemos dicho, el estadio para hacer el diagnóstico es el trofozoito. El estadio que, la forma infectante, ¿cuál es, jóvenes? A ver, a ver. A ver, algún... Trofozoito, profesora. Muy bien. También trofozoito. Trofozoito, miren, ¿no? En este caso no hay quiste, entonces la única forma que hay es el trofozoito. Muy bien. Siguiente. Ahí está, ¿no? El trofozoito, que se reproduce por fisión binaria, ¿no? También pueden utilizar los vehículos como el agua, pero son muy sensibles, así que lo más probable es que directamente, ¿no? Al alimentar a sus pichones con la leche de buche que ya les había señalado, ¿no? O durante el cortejo, ¿no? Uno de los cortejantes que está infectado le puede transmitir al otro, ¿no? Y el agua de bebida. Siguiente. Y lo que les comentaba, mira, ahí está, ¿no? Las rapaces, ¿no? Alimentándose de una mansa paloma, pero las aves rapaces sí se infectan y pueden ocasionar problemas graves para la vida de estas rapaces. Y por eso es que una manera en que, digamos, hay un control de poblaciones en las rapaces podría estar dada por ese tipo de parásitos. Miren cómo participan en los ecosistemas, ¿no? De tal manera que estas aves grandes pueden terminar afectadas por estos parásitos y de esa manera hay un control poblacional de ellas. Siguiente. Ahí está, ¿no? Ahí está el ave rapaz, ¿no? Que puede tener ulceración de las mucosas, ¿no? Necrosis. Eso es lo que se ha podido observar en las rapaces, ¿no? Tricomoniasis aviar a través del torrente sanguíneo, produciendo la muerte, ¿no? Después de la infección. ¿No? Siguiente. Bueno, ahí hay mayor información, ¿no? Cuando sobre todo se tienen rapaces en crianza, en cautiverio, o se las utiliza para determinadas cuestiones de caza, ¿no? Si es que no hay un cuidado, no hay una limpieza de las zonas donde están viviendo, pueden generar problemas y formas clínicas muy, muy serias, llegando incluso, miren, a trasladarse a otros órganos, ¿no? Bloqueo de la tráquea, invasión de hígado, ¿no? Y formas incluso craneales. El parásito termina llegando al encéfalo a partir de los senos nasales, ¿no? Entonces, lo que no ocurre en las palomas, ¿no? En las aves rapaces sí, los riesgos de muerte son bastante altas. Siguiente. ¿No? Entonces, estas aves silvestres, bueno, tratarlas es complicado, obviamente, ¿no? En caso de aves que están manejándose en determinados espacios, ¿no?
hay que tener bastante cuidado, la medicación son los nitroimidazoles, ¿no? Para evitar el daño mayor en estas aves, ¿no? Pueden ser rapaces, paseriformes, las citácidas, ¿no? Pueden tener un riesgo mayor. Siguiente. Palomas mensajeras también, ¿no? Que se utilizan, en esos casos hay que tener un cierto cuidado. Ya sabemos que si no hay un cuidado en la higiene, en los bebederos, pueden causar riesgos. Muy bien, ahora veamos otro flagelado. Este flagelado puede ser muy peligroso, sobre todo para nuestras cenas navideñas. Puede poner en riesgo la cena navideña típica de nosotros los peruanos, ¿no? ¿Por qué? Porque Histomonas meleagridis causa lo que llamamos histomoniosis, enterohepatitis, tiflohepatitis o enfermedad de la cabeza negra, fundamentalmente en los pavos. Así que aquellos que crían pavos tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Con estos parásitos que utilizan a un nemátodo, que es el Heterachis gallinarum, para trasladarse de un hospedador, digamos, gallináceo, a otro. ¿Qué ocurre? Heterachis vive en los ciegos de las aves, entonces, este nemátodo, ¿no? Los nemátodos hembras, ¿no? Se pueden infectar si es que el ave está infectada, estando dentro del intestino del ave, se infectan y trasladan al parásito a sus huevos. Entonces, los huevos que va eliminando Heterachis junto con las heces, en esa ave parasitada, esos huevos van llevando también en su interior a las histomonas. Miren qué tal estrategia de Histomonas meleagridis, ¿no? Histomonas es un flagelado que tiene, como pueden apreciar en la parte superior, ¿no? Que tiene un estadio también más pequeño, que es el estadio ameboideo, ¿no? Daña el ciego y el tejido hepático del ave, ¿no? Pero para poder transmitirse, utiliza a un nemátodo, ¿no? Se introduce, o sea, el nemátodo en el interior del ave se infecta y traslada ese parásito a los huevos que va formando. Heterachis elimina los huevos que salen junto con la materia fecal del ave y en el medio ambiente, ¿no? Estos huevos, a la vez que van a transformarse cuando se coma el ave a estos huevos, ¿no? Se infecta con el nemátodo, pero a la vez se infecta también con el flagelado Histomonas meleagridis, ¿no? Las lombrices de tierra, ¿no? Que están allí, ¿no? En el suelo, también pueden participar en el ciclo comiéndose los huevos de Heterachis. Entonces, los huevos están intactos, las lombrices están en el suelo. Ustedes saben que las aves les gusta estar raspando el suelo, buscando lombrices, se comen las lombrices, ingieren como caballo de Troya a los huevos, que a su vez están transportando a histomonas, al flagelado. Siguiente. Ahí está. Histomonas meleagridis, ¿no? Entonces ahí tienen el ave ¿no? Que son fundamentalmente los pavos, son los más afectados, ¿no? Cómo van eliminando
los huevos del nemátodo, pero esos huevos del nemátodo en su interior contienen a los flagelados, ¿no? Y el ave sana se infecta cuando se come una lombriz de tierra que, como diría el chavo, sin querer queriendo, se comió, ¿no?, material del suelo y se comió huevos de Heterakis. Entonces, en esta parasitosis intervienen otras formas de transporte, diríamos, del parásito, ¿no? Participa Heterakis, la lombriz que se come los huevos de Heterakis, ¿no?, que ayuda, que facilita el ingreso de estos flagelados. Siguiente. Entonces, aquí, nuevamente, mirando el ciclo biológico, ese flagelado, ¿no?, que está en el ciego, que se está reproduciendo en el ciego del ave, ¿no?, a la vez penetra en el ovario de los nemátodos hembra de Heterakis, ¿no?, y termina, ¿no?, incorporado a los huevos del nemátodo, ¿no? El huevo de Heterakis se transforma en un huevo larvado, el ave lo ingiere, ya sea directamente o a través de las lombrices de tierra, ¿no? Y nuevamente cuando ingresan al ciego, ¿no?, las larvas, ¿no?, se liberan las larvas, se liberan también los protozoarios y comienza una invasión, ¿no?, de las paredes del tejido del ave, ¿no? Siguiente. Entonces, además, miren ustedes qué complicado el problema con Histomonas, ¿no? ¿No? Histomonas puede también estar acompañada por bacterias, Escherichia coli, Clostridium, ¿no?, o Bacillus subtilis, ¿no? Entonces, eso puede influir en la mayor patogenicidad incluso, ¿no?, de estos otros organismos. Histomonas llega al ciego, invade la mucosa fecal, así es, son bacterias oportunistas, efectivamente, Alejandro, ¿no? Entonces, Histomonas llega al ciego, invade la mucosa, produce toda una inflamación y comienza a causar úlceras, ¿no? Hay mala absorción, diarreas acuosas de color amarillento, pero el parásito no se queda en el ciego, avanza al hígado, ¿no?, causando una ulceración muy grande, el hígado aumenta de tamaño y hay una dificultad luego de la funcionalidad del tejido hepático, causando una cianosis en las mucosas, ¿no? Y por eso es que las crestas de las aves, ¿no?, se ponen de color oscuro, ¿no? Por eso es la enfermedad de la cabeza negra, le llaman, ¿no?, a esta, enfermedad causada por Histomonas meleagridis. Y puede causar pues una mortandad grande y estas aves antes de Navidad pueden terminar, ¿no?, muertas. Siguiente. ¿No? Entonces, ni bien se tiene pues ahí sus pavos que están ahí criándose para la Nochebuena, ¿no? Si empieza alguno a tener diarreas, ¿no?, inmediatamente hay que separarlo antes de que infecte a los demás. ¿Mm? Ya se ven las aves con las alas caídas, la cabeza caída, ¿no? Y van presentando diarreas de color amarillo azufrado, el plumaje, ¿no?, hirsuto, ¿no?, la piel que va de rojo azulado a negro en la cabeza, de ahí el nombre de esta infección. Anorexia y la muerte, ¿no?, puede ocurrir a los 3 a 5 días después de que uno empieza a mirar al ave que está teniendo diarrea,
Siguiente. Bueno, se hace el examen directo o se puede también trabajar con alguna técnica como la de flotación para una concentración de los parásitos o por la necropsia, ¿no? Las lesiones en el ciego son indubitables, ¿no?, de la presencia de este parásito, de Histomonas meleagridis. Siguiente. Bueno, ahí hay un trabajo muy grande que hacer, ¿no? Hay que retirar inmediatamente a las aves que estén teniendo el problema, ¿no? Los pisos deben ser principalmente de cemento para poder utilizar desinfectantes y hacer la limpieza correspondiente, evitando también la presencia de los portadores. Siguiente. Nuevamente, entonces, el control implica, ¿no?, trasladarle a pisos en donde sea difícil la presencia, pues, de los nematodos, la presencia de las lombrices, que son las que facilitan la persistencia de este parásito, ¿no? La higiene rigurosa, para poder evitar que estas aves se enferman y mueran, ¿no? Por eso que estas aves generalmente se las cría también en altura, ¿no? Para que no estén directamente en el suelo, porque si no, las lombrices ayudan a la presencia del parásito, ¿no? Y se utilizan algunos fármacos para ir previniendo la presencia del parásito y antihelmínticos contra heterosis. El manejo adecuado, ¿no?, de los galpones, de los lugares donde se crían estas aves es fundamental. Siguiente. Muy bien. Yo creo que tenía... a ver. Ahí termina Raúl. No es eso. Hemoparásitos como tripanosoma. Entonces, estamos considerando tripanosoma spp, ¿no?, en algunas aves silvestres, ¿no?, y que se transmiten por medio de moscas hipobócidas, ¿no?, algo similar a lo que ocurre con Haemoproteus, mosquitos y ácaros. Entonces, se han encontrado, ¿no?, en la sangre de estas aves, ¿no?, a los tripanosomas. Tripanosoma es un género muy interesante, Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas en el hombre, pero es curioso que también en las aves, en el plasma sanguíneo hay tripanosomas, sin embargo, no se ha encontrado que causen perjuicio en las aves reportadas, ¿no? Muy similares a los tripanosomas, como Trypanosoma cruzi, tienen membrana ondulante, la forma alargada, y se observa en la sangre el estadio de tripomastigote. Eso era, no sé por qué ese tema no sé por qué Raúl no apareció. Era solamente para complementar que también se pueden encontrar en sangre no solamente Haemoproteus, sino Trypanosoma, pero eso se ha visto en aves silvestres, son casos muy especiales, ¿no? Y no se ha apreciado que las aves tengan algún problema a pesar de que tienen a los tripanosomas ahí circulando en su sangre. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos conversado? Profe, disculpe, según lo último que dijo de lo del Trypanosoma cruzi, ¿usted cree que es porque, el Trypanosoma cruzi no infecta a las aves porque su temperatura corporal puede ser más alta que
en el hombre y así no favorezca su reproducción. Así es, Alejandro. Justamente cuando revisemos Trypanosoma cruzi, ¿no? Bueno, les voy a adelantar algo, pero estoy invitando a un colega experto del INS. En el caso de Trypanosoma cruzi, para poder mantenerlos en laboratorio, ¿no? Se tienen cepas, ¿no? Y el vector de Trypanosoma cruzi es Triatoma infestans, es un triatomino, ¿no? En estos tripanosomas silvestres son otro tipo de vectores, como acabo de señalar, ¿no? Moscas hipobócidas, ¿no? Ácaros, posiblemente están jugando un rol. Pero la diferencia está en que el Trypanosoma cruzi no infecta a las aves de corral. Y por eso es que cuando en un laboratorio, en un centro de trabajo con tripanosomatidios humanos, como Trypanosoma cruzi, ¿no? Se tiene que contar también con las chirimachas o triatominos, ¿no? Que son los vectores. Ahora, para poder tener vectores libres de infección, que se utilizan incluso para un tipo de diagnóstico en humanos, ¿no? Se tienen vectores, ¿no? Se crían a los vectores. Y estas chirimachas se alimentan de sangre. Y para tenerlas libres de infección, ¿no? Lo que se hace es alimentarla con sangre de gallinas o de gallos, ¿no? ¿Por qué? Porque Trypanosoma cruzi no puede multiplicarse en las aves. Trypanosoma cruzi. En cambio, miren qué curioso, ¿no? En estas otras aves silvestres se han encontrado otras especies de Trypanosoma, ¿no? Que tienen capacidad de desarrollarse a otras temperaturas. Eso también es sumamente interesante, ¿no? La naturaleza siempre nos está dando sorpresas y los procesos de adaptación, ¿no? De los parásitos siempre hay que tenerlos en cuenta, ¿no? En el presente y en el futuro, ¿no? Irlos conociendo más para ir tomando las medidas de prevención que correspondan. No sé si he respondido, Alejandro, a tu pregunta. ¿Sí? Sí, profe, está más claro. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces el día lunes vamos a revisar parásitos que se encuentren en anfibios, en reptiles. Vamos a ver lo que hagan los compañeros que tienen esta tarea un poquito complicada porque no es fácil capturar una lagartija y tampoco se pueden capturar muchas para evitar que estemos depredando, ¿no? Igual sucede con los anfibios, ¿no? Si encuentran en algún mercado que estén todavía vendiendo esas pócimas, bueno, ahí pueden traer un anfibio para la práctica, ¿no? Por lo menos uno para la mañana y uno para la tarde. Pero también ese mismo grupo se encarga de traer por lo menos el tubo digestivo de un pollo, ¿no? Por mesa. Les pido por favor que no me traigan del mismo lugar, ¿no? Que sean de 3 mercados por lo menos. Entonces, de esa manera, digamos, tenemos más posibilidad de encontrar a las ceimerias, que ese es el objetivo de nuestra práctica, ¿no? Conocerlas,